Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy vamos a hablar de inmunidad de mucosas. Ahí tienen mi correo electrónico por cualquier duda que quieran dirigirse. Bueno, el sistema inmune asociado a las mucosas son las mucosas epiteliales, las que están en contacto con el medio exterior. Y estas diapositivas primeras tienen por fin introducirnos a la importancia de la inmunidad de esos que están asociados a esos epitelios en contacto con el medio externo. Y basta con ver una estadística que ya tiene bastantes años, pero que sigue vigente, porque fíjense que la primera causa de mortalidad en el mundo fue y sigue siendo las infecciones respiratorias agudas, también los problemas de diarreas, de diarreas intestinales, HIV, bueno, distintos tipos de parásitos, en fin. Solamente en esta diapo pueden ver distintos ejemplos de patógenos que infectan por vía intestinal, una diversidad de bacterias, de virus, de parásitos. Así es que fíjense ustedes la responsabilidad que tiene el sistema inmune asociado, por ejemplo, en este caso a intestino, que debe lidiar no solamente con la defensa inmunológica contra todos estos patógenos y todos los otros que no están en esta tabla, sino que además se debe encargar una, de una función vital para nuestro organismo, que es la nutrición. Y además de esas dos cosas, por si fuera poco, debe aprender a tolerar y convivir con la flora intestinal, que tiene muchas otras ventajas para nuestra supervivencia. Entonces, bueno, son sistemas complejos y el orden en la materia en donde nosotros, digamos, ustedes han visto hasta ahora un montón de cuestiones que tienen que ver con el sistema inmune sistémico. Y bueno, fue el orden en que se fueron descubriendo las cosas, es decir, toda la inmunología comenzó, como ustedes la están viendo, sistema inmune innato y adaptativo de tipo sistémico. Y luego, y no tanto tiempo atrás, empezamos a descubrir el sistema inmune asociado a mucosas. Y dentro de ellas, uno de los tejidos que en principio comenzó todo esto es el GALT, que es el sistema inmune asociado a intestino. Perdón. No sé por qué no. Quería poner el cursor, pero bueno, no importa, con el cursor va. Entonces, el GALT es el sistema, el tejido linfoide asociado a intestino. Tapiza entonces todo el tracto intestino delgado y el intestino grueso. Y es de los sistemas inmunes asociados a mucosas más conocidos. MALT, la sigla MALT, es el genérico, el tejido linfoide asociado a tejido de mucosas, y el GALT es específicamente dentro del MALT el asociado de intestino. Después tenemos el BALT, que es el tejido linfoide asociado a bronquios, el NALT a nasofaringe. Bueno, y esos serían los que tienen nombres propios. Pero toda la cavidad oral y el tracto digestivo está todo tapizado por epitelio asociado a mucosas. Bueno, el tracto genitourinario, no lo mencioné. Bueno, y después, además de todos estos glándulas asociadas, como la glándula mamaria, la glándula salival o las glándulas lagrimales. Bueno, esto también es una información de tipo general para ir introduciéndonos en el tema y tiene que ver con todos los MALT mencionados hasta ahora. Estos MALT tienen características particulares, ¿sí? Que son el primero ya los estuve
comentando, que son las interacciones directas entre este epitelio de mucosa que tiene contacto con el exterior y los tejidos linfoides. Además, tienen la particularidad de tener tejido en compartimientos difusos, ¿sí? O sea, células dispersas o tejidos organizados, como por ejemplo las placas de Peyer. Después, en cuanto a los mecanismos efectores, tienen mecanismos especializados para la captación de esos antígenos del medio exterior. Otra característica común en todos los MALT es el predominio de células activadas y de memoria. Generalmente el MALT está superpoblado de células activadas y de memoria, aún en ausencia de infección. Por eso se requiere, como dice el punto siguiente, de mecanismos reguladores importantes para poder mantener la homeostasis. Bien. Primero entonces vamos a comenzar a hablar en esta clase del GALT, porque, como les dije, históricamente es de donde más conocemos. Bueno, acá tenemos una representación de las vellosidades intestinales, ¿sí? Esta línea empalizada que está en rojo simboliza los enterocitos, ¿sí? A los enterocitos o células epiteliales intestinales. Dentro de los enterocitos, fíjense que es una monocapa, ¿sí? Es una simple monocapa de epitelio que nos separa del medio exterior. Entonces, donde estoy poniendo el cursor, acá tendríamos la luz intestinal. Y lo amarillito sería el medio interno. El tejido que está amarillito se denomina lámina propia y es tejido conjuntivo. Bien, entonces nosotros en el GALT diferenciamos un tejido linfoide, un tejido linfoide organizado y difuso dentro de lo que denominamos sitio inductor. Sitio inductor sería donde se genera la respuesta inmunológica, donde se activan los linfocitos específicos. Y el sitio efector sería donde se acumulan las células activadas y de memoria. Bien. Entonces, dentro de los órganos linfoides organizados podemos mencionar las placas de Peyer. Las placas de Peyer son macroscópicas, ¿sí? Se pueden ver a simple vista y están presentes desde la vida fetal. Consisten en un órgano linfoide pegadito estrechamente a la capa de enterocitos. Y dentro de esta placa de Peyer lo que ustedes van a tener es, como en otro órgano linfoide, zonas T y folículos B, donde van a ocurrir las respectivas activaciones celulares. Otro órgano linfoide organizado serían los ganglios mesentéricos, que estarían alejados de este sitio, por eso no están presentes aquí. De estas placas de Peyer hay varias dispersas en el intestino delgado. Y después tenemos folículos aislados, ¿sí? Que son microscópicos, también son órganos linfoides organizados, son folículos pequeñitos, microscópicos, que no están presentes en la vida fetal, sino que aparecen después del nacimiento y están dispersos por el intestino delgado y grueso. En la lámina propia tenemos todas las células efectoras activadas de memoria que comentamos antes, que era una de las características de los MALT. Sigamos hablando del tejido epitelial. Los enterocitos, entonces, hay algunas células epiteliales especializadas que están representadas en marrón. Estas células se denominan, las estoy señalando, células M.
serían enterocitos especializados en la captación de antígenos, ¿sí? Entonces, dentro de un ratito vamos a ver cómo estas células M pueden capturar a los antígenos del medio externo y llevarlos directo a la placa de Peyer. Ahora vamos a ver, bueno, otra de las cosas que salen en esta diapo son estas células en celeste, que como ven ya son muy abundantes hasta en el propio dibujito, que son linfocitos intraepiteliales, que son linfocitos que se entrometen dentro de los propios enterocitos, y que van a tener importantes funciones en la defensa inmunológica que vamos a ver dentro de un rato. Además de estos intraepiteliales, también están los linfocitos, tanto CD4 como CD8, activados y de memoria y efectores presentes en la lámina propia. También en la lámina propia vamos a tener plasmocitos, vamos a tener macrófagos y muchos otros tipos celulares. Bueno, este es un corte histológico de intestino coloreado por hematoxilina y eosina. Aquí se destacan dentro de la capa de enterocitos estas células grandotas, globosas, que no se tiñen, que aparecen como blancas, que se llaman células caliciformes. Las células caliciformes ustedes supongo que las escucharon nombrar al principio cuando hablaron de respuesta inmune innata. Actúan como glándulas unicelulares, ¿sí? Se encuentran dispersas dentro de las células del epitelio del intestino y como ven en este esquema, su citoplasma está lleno de mucinas, ¿sí? Que forman un gel y bueno, van a ser las encargadas de secretar el moco, ¿sí? El glicocálix, que va a ser esa capa que va a cubrir todo el epitelio, y esa capa va a ser muy importante porque va a disminuir las adhesiones de microorganismos. Bueno, acá en el mismo corte vemos en rojo unas células que se llaman células de Paneth, P-A-N-E-T-H, que son encargadas de secretar péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos también lo han visto supongo que en el primer teórico, cuando hablaron de defensas innatas. Como ven, están entre las vellosidades, hay como pozos que se denominan criptas, y en el fondo de las criptas hay células STEM que van a dar origen a toda la estirpe de los distintos enterocitos. También hay otros enterocitos que no estamos nombrando, ¿sí? Hay distintas clases, algunos secretan neurotransmisores, en fin. Pero bueno, desde el punto de vista inmunológico, lo que nos importan son destacar estos tres tipos celulares: las M, los enterocitos per se, las PANES y las caliciformes, que también a las caliciformes encontrar como células de Goblet, que sería el término en inglés. Serían goblet, significa copa, como cáliz, por la forma que tienen. Bueno, las células dendríticas son abundantes en el GALT, son abundantes en todos los tejidos mucosos, pero ahora estamos hablando del GALT. Tienen este fenotipo que tienen escrito acá, CD11B positivo, CD11C positivo, y tienen antígenos de histocompatibilidad de clase 2. Y lo interesante es que se ha podido distinguir al menos dos subpoblaciones, aquellas que expresan o no el marcador CD103. Las que expresan este marcador se las identificó como células reguladoras tolerogénicas. Ustedes recuerden en el último teórico, que fue el de memoria inmunológica, que les puse una diapo
en donde ustedes podían ver la dualidad en una célula, plasticidad o dualidad de comportamiento entre una célula dendrítica de tipo inmadura o tolerogénica y una madura o inflamatoria, ¿sí? Entonces las de tipo tolerogénicas en el GALT expresan CD103 positivos, son secretoras de Transforming Growth Factor beta 2 y de ácido retinoico, ¿sí? Y quiero destacar que este tipo celular expresa la enzima retinol dehidrogenasa que convierte la vitamina A de la dieta en ácido retinoico. Y el ácido retinoico acá en el GALT es fundamental para, entre otras cosas, dar el comportamiento tolerogénico. Bien, entonces, como les decía, son secretoras de TGF-beta, de ácido retinoico y favorecerán la diferenciación in situ a T reguladores inducibles y también va a favorecer el switch a IgA en mucosas, como ustedes ya saben. Mientras que las células efectoras o inflamatorias CD103 positivas van a ser secretoras de citoquinas inflamatorias como CD2, IL-12, IL-18, IL-17, 23, promoviendo la diferenciación a los distintos perfiles que ustedes conocen de células T efectoras. Bueno, aquí les enumeré, porque son tantas las funciones de los enterocitos, que está bueno tener algo así sistemático. Los enterocitos, o sea, las células epiteliales, tienen importantes funciones dentro del sistema inmune. Además de su papel fundamental en la digestión, ¿sí? Que sería el punto 1, como secreción de enzimas y permitir la absorción de nutrientes, que sería el papel lógico en la digestión. Bueno, el segundo punto, también obvio, sería que constituyen una barrera física, es decir, esa monocapa de enterocitos constituye una verdadera barrera física que separa el medio interno del externo. Las uniones entre los enterocitos son fuertes, son estrechas, son uniones estrechas que se van a relajar en presencia de procesos inflamatorios, pero en condiciones no inflamatorias son lo suficientemente estrechas como para no permitir el paso del medio de contenido del medio externo al interno. Otra función fundamental que tienen los enterocitos es el punto 3, que se encargan del transporte de IgA producido en la lámina propia hacia la luz intestinal. O sea, la IgA es producida localmente a partir de células plasmáticas que van a liberar la IgA en lámina propia, ¿sí? Pero esa IgA liberada en lámina propia va a ser tomada por los enterocitos y transportada hacia el exterior. Luego, más adelante, veremos el mecanismo propiamente dicho. Fíjense otra muy interesante rol de los enterocitos, que en condiciones homeostáticas actúan de manera activa, promoviendo la homeostasis. Y esa contribución la realizan no solamente liberando ácido retinoico, como hemos hablado antes de sus funciones, sino también secretan linfopoyetina de estromatímico y prostaglandina E2. De manera que van a inducir un perfil tolerogénico en las células dendríticas de lámina propia. Bien, además de esto, los enterocitos son capaces de producir quimiosinas que van a permitir el reclutamiento de las células que se han diferenciado a células efectoras para justamente recibirlas en el lugar de
que se las requiere en el sitio de inflamación. Y entonces van a secretar CD19 y CD21 para atraer a células CCR7 positivas y CCL20 para atraer a células CCR6 positivas. Por si fuera poco, los enterocitos son capaces de expresar DAMP, es decir, patrones asociados a estrés o a peligro, y son capaces de producir diferentes tipos de citoquinas o quimiosinas inflamatorias, de manera de que de llamar la atención al resto del organismo del proceso inflamatorio o infeccioso que está ocurriendo en este lugar. También expresan receptores de tipo NOD, se han descrito todos esos que tienen ahí, 1, 2, 3, no importan los números, pero distintos tipos de receptores NOD, y también TOL, y también los NOD-like receptors, siendo capaces de expresar inflamasomas, por ejemplo, para la secreción de interleuquina 1 beta y 18. Ok. Bueno, ahora vamos a ver una serie de diapos donde ¿se acuerdan que les dije en la tableta inicial que el sistema de mucosas poseía características particulares en cuanto a la entrada del antígeno? Entonces vamos a ver unos 4 mecanismos diferentes de cómo ingresa el antígeno en el GALT. El primero, el más importante, es a través de las células M, que ya lo hemos mencionado. Acá tenemos en este esquema, la marroncita, que sería la célula M, que está adyacente a 2 enterocitos. Fíjense que la superficie normal de los enterocitos es ciliado. En cambio, la célula M tiene una superficie irregular con plegamientos, y esta superficie facilita, ¿sí? Digamos, no hay glicocálix acá, y facilita el atrapamiento de los microorganismos o de las proteínas que están dando vueltas por el fluido intestinal. Entonces, las células M a través de su citoplasma conducen, ¿sí?, estos antígenos y los liberan a esta parte que estoy señalando acá, que sería la placa de Peyer. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el otro esquema cómo la célula M estaba en contacto directo con la placa de Peyer? Entonces, la célula M hace de trampa, digamos, para el atrapamiento de antígenos, los introduce y los libera directamente en la placa del Peyer, donde está esperando las células dendríticas. ¿Por qué está esperando las células dendríticas? Porque las células dendríticas aquí están expresando CCR6, CCR7, y son atraídas por estas quimiosinas, por las que mencionamos antes, CCL20, 21 y 19, que son secretadas por los enterocitos. Entonces, en ese lugar van a estar acumuladas las células dendríticas. Entonces, una vez que atrapan, reconocen, endocitan y procesan el antígeno, entonces ahí mismo, en el órgano linfoide, en la placa de Peyer, por ejemplo, estas células dendríticas van a ir a las zonas T y le va a presentar los antígenos a los linfocitos T, que dentro de un rato seguiremos la historia. Lo que me interesa destacar es que la célula M no es una célula presentadora de antígeno. La célula M atrapa y libera el antígeno. La célula dendrítica es la célula presentadora de antígeno al linfocito virgen. Bien. Otro mecanismo de entrada es por captación directa de las células dendríticas. Es usual que en el
acá estamos viendo en el GALS, pero lo mismo ocurre en tejido asociado a aparato respiratorio, por ejemplo, u otros, en donde las dendritas de las células dendríticas asoman, como ven en este dibujito, entre los enterocitos y pueden captar, como censar, ellas están censando constantemente qué es lo que pasa por afuera en la luz intestinal, o en la luz del aparato respiratorio, o en la luz del MALT que corresponda. Esta pase de la dendrita entre los enterocitos no daña las uniones entre los enterocitos, es algo fisiológico y no produce ningún daño en el epitelio. Bien, acá aprovecho para mostrarles lo que les decía antes, que en la lámina propia, bueno, tenemos todos los tipos celulares, todos los leucocitos y células residentes, etc. Bueno, el tercer tipo de mecanismo está mediado por los mismos enterocitos. Yo les comentaba que las uniones entre los enterocitos eran estrechas, pero que en situaciones de inflamación se relajaban estas uniones y entonces podían penetrar entre las células distinto contenido de la luz intestinal. Esto entonces se produce cuando hay lesión de la barrera epitelial o hay un proceso inflamatorio, no en condiciones homeostáticas normales. Y por último, el cuarto mecanismo es que no hace tanto tiempo se describió que las archiconocidas células caliciformes, que toda la vida fueron conocidas como las secretoras de mucus, además tenían un papel en la entrada de los antígenos y que estas células podían tomar antígenos de bajo peso molecular del lumen y entregarlos a células dendríticas CD103 positivas de lámina propia, de manera que oficiarían como también moduladores de la tolerancia a nivel intestinal. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos visto cómo pueden entrar los antígenos, por ejemplo, en el caso, a ver, quiero decir esto, en este caso, cuando son captadas por las células dendríticas, pues una vez que lo captura, en la misma lámina propia va a haber, que no está representado aquí, va a haber circulación linfoide, además de sanguínea, ¿sí? Y entonces esta célula dendrítica con el antígeno que endocitó migrará al órgano linfoide más cercano, que posiblemente, si está en esta situación, en esta ubicación, pueda llegar a ser los ganglios mesentéricos que habíamos mencionado anteriormente. Y en este caso, cuando entró mediante las células M, entra directamente a la placa de Peyer. Lo cierto es que vaya a un ganglio mesentérico o a la placa de Peyer, lo que va a ocurrir es lo que ustedes han visto hasta ahora, es decir, la célula dendrítica, CCR7 positiva, se va a dirigir a la zona T y los linfocitos vírgenes van a entrar por las venas de endotelio alto, las EV, gracias a la expresión de L-selectina y CCR7. Tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Los linfocitos T luego irán a la zona T y los linfocitos B irán a la zona B, donde reconocerán al antígeno nativo.
Esta parte es similar a lo que ustedes ya han visto previamente. Ahora, la particularidad que tiene en el sitio de mucosas es que la activación en el GALT, cuando un linfocito virgen reconoce y se activa en el GALT, se le imprime un patrón de homing diferente, ¿sí? Especial, de manera que la circulación posterior de esa célula efectora va a estar restringida al MALT. Va a haber un compartimiento unificado, una recirculación que no va a ser la sistémica, sino va a ser una más restringida. Y esto es por los mecanismos que vamos a ver ahora. Los linfocitos entonces en el GALT van a perder la expresión de L-selectina y de CCR7 y van a adquirir en cambio la expresión de CCR10 y o CCR9. Entonces, si adquieren la expresión de CCR10, esa célula luego cuando se diferencia efectora va a entrar a la circulación general, pero ya no va a poder entrar a los linfocitos sistémicos, a los órganos linfoides sistémicos, porque perdió la L-selectina y el CCR7. Entonces ya no tienen ese pasaporte para poder entrar. En cambio, va a poder entrar a los lugares donde esté el ligando de la CCR10. El ligando de la CCR10 es el CCL28, es la quimiosina CCL28, que se expresa en epitelio de colon, en pulmón, en glándula mamaria y en tracto genitourinario. Y si expresa CCR9, va a... su ligando es el CCL25, que interesantemente se expresa únicamente en el epitelio del intestino delgado. Entonces, la célula efectora, sea T o sea B, que en el medio del GALT, por las condiciones en las que está, con ácido retinoico, con TGF-beta, etc., expresan CCR9, solamente van a poder volver al epitelio del intestino delgado. Y si expresan CCR10, pues van a poder ir a estos otros epitelios. Y se expresan los dos a los lugares que les permiten. Es decir, tiene pasaporte de entrada a esos órganos. Con respecto a la integrina en los linfocitos vírgenes, además de L-selectina y CCR7, se expresa la integrina alfa-4 beta-7 en bajo nivel. Una vez que este linfocito es activado en el GALT, el nivel de expresión de esta integrina aumenta mucho. Entonces, esta integrina va a ser la que cuando regrese la célula activada al MALT, le va a permitir el ingreso interaccionando con la molécula de adhesión de endotelio de mucosas, que es MADCAM. Bien. Al margen entonces de esta particularidad que tienen las células dendríticas o el medio en general del GALT, de imponer este patrón de migración particular cambiando el homing de las células efectoras, al margen de eso, la activación de las células va a ir por los mismos caminos que ustedes ya han visto. Es decir, esas células, dependiendo del estímulo del medio ambiente, de las citoquinas, del microorganismo que entró, puede diferenciarse a célula T helper folicular para la colaboración con los linfocitos B, o células TH1, TH2 y TH17, que van a ser
las células efectoras que, a ver, en la siguiente, estas células efectoras que acabamos de nombrar, como les dije, ya no van a poder ingresar a otros órganos linfoides secundarios, sino que van a entrar nuevamente al MALT, en donde están los ligandos para los cuales tienen los CSR específicos. Entonces, concretamente, si ustedes tenían CCR9, va a volver a epitelio de intestino delgado. Entonces, en este esquema que ustedes tienen acá, este linfocito es un linfocito que fue activado, por ejemplo, en la placa de Peyer, como lo tienen aquí, ¿sí? Entró por la célula M, la célula dendrítica lo esperaba, le imprime el patrón de migración, y de acuerdo a las citoquinas del medio se va a diferenciar a, por ejemplo, TH1, supongamos. Entonces TH1, CCR9 positivo, pasa a circulación general y regresa entrando por las vénulas que tienen aquí representadas de lámina propia a través de la integrina alfa 4 beta 7 que va a interaccionar con MATCAM y va a quedar residiendo en la lámina propia. Así sucesivamente, es decir, que por eso al final la lámina propia termina con un montón de células activadas. Bueno, esto es lo mismo, con un poco más de detalle. Aquí tienen, por ejemplo, el linfocito efector que está regresando, ¿sí? Encontrando el lugar donde tiene que volver. Por ejemplo, está expresando CSR9 y CSR10. Interacción a través de la molécula de adhesión de mucosas MADCAM con la integrina y va a pasar a lámina propia, ¿sí? Donde va a interaccionar con aquí lo tienen, el CSR9, de acuerdo a este esquema de colores, el CSR9 está interaccionando con esta pelotita verde que sería el CCL25 en epitelio, en intestino delgado. Y el otro, el que tienen aquí en naranjita más claro, sería el CCR10 que interacciona con CCL28 en el intestino grueso. A su vez, hay una cierta fracción de linfocitos expresará además la integrina alfa E beta 7. Esta integrina alfa E beta 7 le va a permitir interaccionar con E-caderina aquí lo tienen en el intestino delgado y va a formar los linfocitos intraepiteliales que vimos al principio. Entonces algunos van a ser intraepiteliales por la expresión de esta integrina y otros van a quedar en lámina propia esperando a ver si vuelve a entrar ese antígeno. Bueno, entonces esto es nada más que como para, ahora vienen una serie de diapos como que ustedes no vamos a detenernos, sino que simplemente es para que ustedes sepan que tienen que repasar todo esto porque es válido para este tema. O sea, todas las citoquinas que promueven las diferenciaciones a las distintas poblaciones efectoras, los factores de transcripción que se encienden, y las citoquinas que producen perdón, esas células efectoras. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de los linfocitos del compartimento difuso del GALT, ¿sí? Los que están presentes en lámina propia son mayoritariamente
los linfocitos TCD4, ¿sí? Em, los linfocitos CD8 expresan TCR alfa beta y TCR alfa beta y son CD8 alfa beta, es decir, son CD8 convencionales, ¿sí? Son los heterodímeros TCR alfa beta y los CD8 alfa beta. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes en el teórico que nosotros vimos de ontogenia T, les aclaré, había una diapo que tenían el esquema del TCR y el correceptor. Y les comenté en aquel momento que había dos tipos de correceptores CD8, aquellos que eran heterodímeros alfa-beta y otros que son alfa-alfa. La mayoría son alfa-beta. Los alfa-alfa los vemos en la siguiente diapo. Entonces, en lámina propia, en realidad predominan los CD4 y pueden secretar cualquier, o sea, acá tienen algunas citoquinas, pueden potencialmente secretar cualquier citoquina de acuerdo al perfil efector que son. Muchos pueden ser reguladores porque han sido diferenciados a reguladores inducibles en el órgano linfoide del MALT. Así que pueden ser efectores o pueden ser reguladores. Y acá en el punto 4 les hago la aclaración de estos linfocitos CD8 son citotóxicos, es decir, presentan los gránulos citotóxicos, lo que pasa que todo esto está contenido por los fuertes mecanismos reguladores que están habiendo en este lugar. Bueno, entonces, esto también es para que ustedes repasen, que ya lo hemos visto, los mecanismos efectores de los linfocitos Th1, que secretan interferón gamma, que van a activar el macrófago, ¿sí? Que esta acción es en periferia. Entonces, todo esto es válido acá, ¿sí? Si ese linfocito que está en lámina propia tiene que actuar frente a un patógeno y es un Th1, pues esto es lo que va a hacer, se reactivará y producirá interferón gamma y activará al macrófago. Recuerden también, repasen las funciones de los linfocitos TH17, que justamente aquí en mucosas son muy importantes, ¿sí? Acuérdense que en aquel teórico hablamos de que los linfocitos TH17 son secretores de IL-22, y el IL-22 favorece el incremento de la función barrera, es decir, que frente a daño o alteraciones en esa capa de tejido epitelial, la IL-22 permite reparar y generar una proliferación de estas células. También promueve la activación de péptidos antimicrobianos por parte de estos enterocitos, ¿sí? Estos enterocitos van a producir en respuesta citoquinas inflamatorias y si son necesarios van a acudir los neutrófilos, ¿sí? Que son poderosas células, ¿sí? En la defensa antibacterias extracelulares y hongos. Bien, por último, entonces, repasen lo relacionado con los linfocitos Th2, ¿sí? Acuérdense que también, por ejemplo, justamente en mucosas, puede haber infecciones por parásitos, ¿sí? Que hayan sido ingeridos por una intoxicación alimentaria. Entonces, en esos casos, se va a generar células de tipo Th2, ¿sí? Que van a producir la activación de eosinófilos, de mastocitos, ¿sí? Van a generar movilizar el peristaltismo. Bien, entonces,
todos estos mecanismos son muy importantes y son totalmente activos. Lo que ocurre es que los poderosos mecanismos de tolerancia van a restablecer, una vez erradicada la infección, por supuesto, es lo deseable, van a restablecer la homeostasis intestinal. No vamos a hablar en este teórico de procesos patológicos, autoinmunes o intolerancias dietarias, que la verán en otra clase o lo habrán visto en otra clase. Bueno, nos había quedado colgado el tema de los linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Que los tienen aquí esquematizados. Y bueno, estos linfocitos que expresaban alfa alfa E, beta 7, ¿sí? Se van a colocar entre los enterocitos, ¿sí? Del epitelio intestinal y van a ser muy importantes en la defensa inmune. La mayoría de estos linfocitos son TCR alfa beta y CD8 alfa beta, es decir, son los de tipo convencional. En general, en este caso, son CD8, a diferencia de lo que antes los abundantes eran los CD4, aquí los abundantes son los CD8. ¿sí? Y la mayoría de esos CD8 son convencionales y van a ser acciones citotóxicas cuando encuentran la célula infectada. Bien, después también comentamos en el teórico que les mencioné recién de ontogenia T, recuerden en ese teórico que habíamos hablado un poco acerca de los linfocitos que tenían TCRs gamma delta. Estos linfocitos gamma delta en realidad se acuerdan que tenía un mecanismo de reconocimiento totalmente distinto, no necesitaban el procesamiento de la célula dendrítica y en realidad tenían una muy baja diversidad. Es decir, que constituyen más bien una primera línea defensiva, un puente entre la respuesta adaptativa y la innata. Y por último, en esta tabla ven que hay una población minoritaria de células que, ya sea TCR alfa beta o TCR gamma delta, que expresan el correceptor CD8 de la forma alfa-alfa. Bien, estas células aparentemente estarían proviniendo del propio intestino bueno, tendrían funciones relacionadas a inmunomodulación, tolerancia, más que nada. Como es una población muy minoritaria, digamos, todavía existen bastantes agujeros en su conocimiento. Aquí tenemos representado entonces el accionar de los linfocitos intraepiteliales. Por ejemplo, en la diapo de arriba, ustedes tienen el ejemplo de un virus, por ejemplo, un rotavirus que infecta a una célula del intestino. Entonces, este linfocito intraepitelial va a reconocer a través de su TCR, pues es un linfocito efector activado, reconoce el antígeno y directamente va a ejercer citotoxicidad y va a generar apoptosis de la célula infectada. En el ejemplo de abajo, ustedes ven que los linfocitos intraepiteliales pueden también reconocer DAMPs, como por ejemplo MIC-A y B, es decir, moléculas de daño o estrés celular. ¿sí? Y esto lo realizan, por ejemplo, en este caso de MIC-A y B, a través de la expresión de NKG2B, que es una molécula que también expresan los NK. Y también la conclusión es la muerte por apoptosis. Lo que estoy tratando de decir es que los mecanismos son
efectivos en cuanto a los mecanismos, son inflamatorios y efectivos, y es la única forma de erradicar las infecciones. Y eso está vigente. Ahora vamos a hablar un poco, entonces seguimos con el tema del GALT, pero vamos a hablar de la respuesta inmune humoral en mucosas. Bueno, hemos dicho que el sistema de mucosas, y específicamente en el intestino, se producen nada más ni nada menos que una cucharita, digo yo, de café, pero en IgA. 5 gramos diarios de IgA produce nuestro intestino. Esto entonces, la IgA es la predominante en lágrimas, saliva, calostro, leche, secreciones nasales e intestinales. Bien, ya dijimos que esta IgA era producida localmente por plasmocitos que se ubican en la lámina propia. Y la IgA posee, está como dímero o trímero, y ese componente, el componente secretorio S, le confiere resistencia a la actividad proteolítica presente en la luz intestinal. Bueno, ¿cómo se activan los B en el GALT? Digamos, de una manera equivalente, la activación de los linfocitos B2, o sea, los linfocitos contra antígenos T dependientes, se va a hacer de una manera similar. Se produce la producción, bueno, el linfocito B2 va en el folículo, por ejemplo, de la placa de Peyer, bueno, va a reconocer al antígeno en forma nativa, y en función de los mediadores que hay en el medio, ese linfocito B también va a cambiar el homing, va a perder CCR7 y va a expresar CCR9, 10, y en mayor cantidad la integrina alfa-4 beta-7, igual que un linfocito T. No va a terminar de diferenciarse a plasmocito, sino que como plasmablasto va a ir circulando por sangre hasta que regrese al MALT, se va a residir y se va a terminar de diferenciar. Se va a residir en láminas propias, donde va a terminar de diferenciarse a plasmocito, productor de IgA dimérica en el espacio subepitelial. Ahora vamos a ver qué pasa con esa IgA. Lo que dice ahí abajo es que no quiero dejar colgado, para que ustedes vayan integrando los conocimientos que ustedes han visto en la clase correspondiente a linfocitos B, que existe otra población, que son los linfocitos B1, que son linfocitos que son los encargados de reconocer antígenos T independientes, es decir, que van a ser generadores de plasmocitos que van a producir IgM. Bien, estos linfocitos B1 estaban, ¿se acuerdan?, residiendo en cavidades peritoneal, ¿sí? Y entonces en los ganglios mesentéricos se van a activar, ¿sí? Y van a proliferar y van a diferenciar a plasmablastos que van a secretar IgM. Entonces, bueno, cumplen esa función de barrera elemental en la posición en la que están. Pero no van a generar memoria como corresponde a un linfocito LB1. Bueno, entonces ahora vamos a ver el papel de las células epiteliales para que pase esa IgA que se produjo en lámina propia. Bueno, aquí tenemos en el dibujito la célula amarilla, que corresponde a una célula, a un plasmocito que secretó IgA, y este dímero, unido por la cadena J, ¿sí?, es unido a la superficie basal, a la membrana basal del enterocito.
a través de un receptor que se llama receptor de poliinmunoglobulina, ¿sí? Que tienen representado. Entonces, bien, una vez que se une a este receptor, es endocitado y luego viaja por un proceso que se denomina transitosis a la cara apical de la célula epitelial, donde libera el dímero. Y cuando libera el dímero, se lleva una porción, la porción extracelular de receptor de poliinmunoglobulina. Y eso va a constituir el componente S, el componente secretor. Entonces, lo que libera el plasmocito es la IgA dimérica. ¿tá? Y en su camino por la célula epitelial, adquiere el componente S que le va a permitir una resistencia a proteasas en el lumen. ¿Cuáles son las funciones de la IgA? Las saben muy bien. La IgA es una inmunoglobulina que no activa el complemento, ni es opsonina, así que no va a producir inflamación local. Su función esencial es la neutralización y el impedir el ingreso al medio interno de las toxinas o antígenos diversos. Esa neutralización puede realizarse tanto sea en el exterior, aquí están ejemplificándose una IgA que está uniéndose a la toxina y por lo tanto neutralizó la acción tóxica de esta proteína, o está uniéndose a una bacteria y por lo tanto está impidiendo su infección. También puede actuar a nivel del citoplasma, como está en el otro cuadro. Y por último, también puede actuar en la propia lámina propia, ¿sí? O sea que ya puede, en el medio de la lámina propia, ejercer su acción neutralizante y luego hacer este mecanismo de depuración hacia el exterior. También tenemos el epitelio, cumple otra importante función que tiene que ver con el paso de la IgG durante el amamantamiento. Y eso se debe, lo que hemos visto de la IgA es desde el interior hasta el exterior. Y este receptor neonatal para el fragmento FC de IgG permite el ingreso, ¿sí?, desde el exterior al interior de la IgG que le pasa a la madre durante la lactancia. Bien. Bueno, el receptor neonatal lleva su nombre justamente porque se descubrió con esta función, pero en realidad, si bien ahora no viene a cuento comentar y nos iríamos por las ramas, estos receptores se encuentran en las superficies de células del sistema inmune y cumplen una función que tiene que ver con el reciclado y el alargamiento de la vida media de la inmunoglobulina. Muy bien. Entonces hasta acá el tema GALT. Ahora vamos a hablar un poco acerca del BALT y del NALT. El sistema respiratorio entonces está tapizado, en este caso es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Y es este epitelio, otra vez, no importa de qué tipo histológico es, la historia es que desde el punto de vista inmune nos importa que es una barrera física, ¿sí?, que va a producir péptidos antimicrobianos y moco y quimiosinas y citoquinas. En este caso, como ya dijimos en la otra diapo, cuando hablamos del homing, una de las quimiosinas importantes es el CCL28. Bueno, en estos esquemas que tienen acá, les estoy mostrando a la izquierda la entrada en la boca, digamos, que
lo que se conoce como el anillo de Waldeyer, que protege, digamos, al organismo. Son los primeros órganos linfoides asociados que están protegiendo las vías de entrada digestiva y respiratoria. Entonces tenemos acá las amígdalas, palatina y lingual, y las adenoides. Bien. Aparte de eso, ¿sí? Que ustedes ya saben las importantes funciones que tienen, especialmente en los niños que se llevan todo a la boca. Bien, aparte de esto, en el otro esquema tienen el esquema del aparato respiratorio y, bueno, tienen fosas nasales, faringe, tráquea, bronquios y luego los bronquíolos y alvéolos pulmonares. Y los órganos linfoides que van a estar asociados a este epitelio del BALT y del NALT son del BALT, en realidad, en este caso, son ganglios mediastínicos y adyacentes al pulmón. Bien. Entonces vamos a comentar un poco cómo es la inmunidad, o sea, cuáles son las características particulares que tienen la inmunidad en los alvéolos pulmonares. Ustedes aquí tienen un esquema de un alvéolo, que sería la unidad anatómica en donde se produce el intercambio gaseoso. Este alvéolo es como si fuera un globo lleno de aire, en donde la periferia de ese globo está formada por células que se denominan neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. Los más abundantes, el 90%, están constituidos por neumocitos de tipo 1. Son células muy aplanadas, muy finitas, y por ahí se produce toda la difusión de los gases, ¿sí? O sea, este alvéolo se llena de aire y va a transmitir a la sangre ese aire para que lleve el oxígeno al resto del organismo, y va a tomar en la expiración el dióxido de carbono y lo va a eliminar. Entonces, lo que ustedes tienen aquí esquematizado es cómo en el de abajo cada alvéolo está rodeado de una red de capilares. Y entonces, esa red de capilares que rodea cada alvéolo sería la barrera hematoalveolar, ¿sí? Entonces aquí en este esquema de la derecha ustedes tienen esquematizada dicha barrera. Ustedes tienen aquí, pueden ver, eh, pueden ver, ok, pueden ver, esto sería el interior de un alvéolo, ¿sí? Acá lo que tienen es un vaso, un capilar. Entonces, estas serían las células planitas, que serían los neumocitos tipo 1, y estas son las células más gruesas, que son los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son los que secretan los surfactantes, ¿sí? Que también ustedes lo habrán visto cuando, un segundito que estoy tratando. Los surfactantes, ustedes lo habrán visto cuando vieron también sistema inmune innato. Entonces, constituyen una capa, ¿sí? Que estaría bordeando, está en naranjita, todo alrededor de la superficie del alvéolo, produce sería una sustancia tensoactiva que impide que el alvéolo colapse. Bien, ahora dentro de un rato vamos a conversar, a repasar un poco cuáles serían las funciones desde el punto de vista inmunológico de los surfactantes.
Bueno, entonces acá tienen cómo difunde el oxígeno y es llevada a la sangre oxigenada y cómo es tomado el dióxido. Bien, lo otro que quería mencionar acá es una característica muy importante de los alvéolos, que es esta célula que estoy marcando acá, que son los macrófagos alveolares. Digámoslo, dentro de un alvéolo hay un tipo celular básico en condiciones normales, que son los macrófagos alveolares, que son macrófagos no inflamatorios de tipo M2. Ok. Entonces, no sé por qué no me está dejando pasar la diapo. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, entonces, aquí entonces nos vamos a referir un poquito más al neumocito tipo 2. Ya dijimos que una de sus funciones es producir la síntesis y secreción del surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante? Una mezcla de 10% de proteínas y 90% de lípidos. Como ya les dije, lo que hace es disminuir la tensión superficial de manera de evitar que el alvéolo colapse. Las proteínas de este surfactante son SP, A, B, C y D. La B y la C intervienen en esta diseminación alrededor de la superficie alveolar. Las que nos importan primordialmente aquí son las A y la D, que pertenecen a la familia de las colectinas. ¿Recuerdan las colectinas que habrán hablado al principio de la materia? Que son fundamentales en la respuesta inmune innata en este lugar. Son producidas en el pulmón por las células del epitelio bronquial y por estas neumocitos tipo 2. Bueno, además entonces de la producción de surfactantes, estas células intervienen en el transporte de fluidos por un mecanismo dependiente de ATP y también intervienen en la regeneración de células alveolares en caso de daño. Entonces los neumocitos tipo 2 pueden regenerar los de tipo 1 y los de tipo 2. Y esta bomba que permite la extracción de fluidos ocurre en condiciones patológicas cuando, por distintas circunstancias que no viene a cuento, se puede producir un edema pulmonar y entonces estas células como que van sacando ese líquido que se acumuló en el pulmón hacia afuera. Bien, entonces les dije que íbamos a profundizar un poquito sobre las SPAID. Entonces dijimos que eran colectinas. Como colectinas, otra colectina que ustedes vieron es la proteína de unión de manosa, MPP, que es sintetizada por el hígado. Acá las únicas colectinas que existen son las SPA y D. Estas proteínas son multiméricas, oligomerizan monómeros idénticos entre sí que poseen dos tipos de dominios. Un dominio que presenta una estructura símil colágeno y un dominio que corresponde al dominio de reconocimiento de hidratos de carbono. Este dominio, que se denomina este último CDR, puede reconocer un diferente tipo de diferente tipo de glúcidos, manosa, glucosamina, fucosa, en fin, pero lo que es importante, lo que no reconoce ni galactosa ni ácido oxálico, que son dos azúcares que son frecuentes como azúcares terminales en células de mamíferos. Entonces, de esta forma, las colectinas tienen la capacidad de unirse a hidratos de carbono de microorganismos y no de células propias. Y es importante decir que estas SPAID se pueden unir no solamente a bacterias, sino también a virus y bueno, hongos, que sería algo
medio raro, pero bueno, también puede ocurrir. Bien, su producción es estimulada por infecciones pulmonares, es decir, son reactantes de fase aguda. Y las colectinas, como ustedes habrán visto en su momento, son capaces de, decir, este complejo entre el microorganismo y la SPAOD activa el complemento por vía de las lectinas. Entonces, esos componentes de la cascada de activación del complemento son reconocidos por receptores específicos presentes en macrófagos, de manera de favorecer la fagocitosis. Bien, ese es el mecanismo que ustedes con seguridad han visto en clases previas. Ahora, además, lo que se sabe es que puede existir un reconocimiento directo de la colectina a través de la colectina unida al microorganismo por receptores celulares. Y estos receptores celulares son de dos tipos. Se reconoció a receptores que reconocen específicamente este C1Q, símil C1Q, y también otro tipo de receptores que está formado por un complejo de CD91 y de calreticulina. Lo importante y el concepto de esto es que sea a través de estos dos tipos de receptores o de otros que todavía no están bien descritos, o sea a través de la vía de activación de las lectinas, las colectinas promueven la fagocitosis. Bien, era importante conversar acerca un poco más del alvéolo y de las surfactantes y del neumocito de tipo 2, porque en el contexto de la actual pandemia resulta que el SARS-CoV-2, su blanco principal es el neumocito de tipo 2, por eso es que me detuve especialmente con todo esto. El blanco, el receptor de la célula del SARS-CoV-2, el receptor, la puerta de entrada para la infección, es una proteína que se denomina AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, que pertenece al sistema renina-angiotensina, que seguramente han visto en otras materias en fisiología. No viene a cuento en este momento. Es el mecanismo que utiliza este virus para entrar. Además, necesita de la presencia de otra proteasa que le permite la fusión y la entrada a la célula. Casualmente, estas dos proteínas se coexpresan en el neumocito de tipo 2. Entonces, de esta forma, este neumocito va a ser infectado por el virus y, va a activarse los distintos tipos de receptores, toll-like receptors, RIG-like receptors y node-like receptors, tanto en bueno, todos los que ustedes ya conocen y son aplicables totalmente a esta infección nueva, y se van a producir, como ustedes ya saben, la activación de inflamasoma y toda la síntesis de proteínas proinflamatorias, el reclutamiento y el foco inflamatorio. Una característica que tiene este virus es el bloqueo de la síntesis de interferón de tipo 1, alfa y beta, que ustedes saben es la primera mecanismo que disponemos de defensa. Entonces, como los interferones de tipo 1 inhiben la maquinaria, replicativa del virus y también impide la infección de células adyacentes, al virus tener este mecanismo de escape, que es la inhibición de la producción de interferón, aprovecha para lograr durante el primer tiempo de la infección una alta tasa de replicación.
Entonces, mientras tanto, el sistema inmunológico, ¿sí? se sobreactiva, ¿sí? Y entonces, bueno, obviamente todo este proceso inflamatorio va a generar que acudan al alvéolo, que como lo vimos antes estaba todo cuasi quiescente. Al presentarse este foco inflamatorio van a generarse la acumulación de neutrófilos, monocitos, linfocitos, ¿sí? Todo un proceso inflamatorio normal. Entonces, estas células, como el virus sigue replicando, va a seguir luchando y aumentando esta respuesta inflamatoria. Y entonces termina generándose una hipercitoquinemia proinflamatoria, donde el sistema inmunológico va a ser el responsable de producir los daños más importantes a nivel del tejido. No, o sea, si bien el virus tiene propiedades citopáticas, el propio sistema inmune resulta ser más dañino. Bueno, entonces, volvamos entonces a cómo se activan los linfocitos vírgenes y cómo es el homing en el caso del BALT y del NALT. Bueno, las células dendríticas extienden sus dendritas hacia la luz de las vías respiratorias, ¿sí? O sea, este mecanismo ya lo hemos conversado y era común, y ya se los adelanté, y estas células dendríticas que están inmaduras van a ir por sistema linfático hacia los ganglios peribronquiales o ganglios del mediastino más cercanos. Entonces ahí van a ir a las zonas T, y en el caso particular del BALT o del NALT, lo que va a imprimir es la expresión del patrón de homing CCR10 positivo. Entonces, el linfocito activado en el BALT va a ser CCR10 positivo. Y frecuentemente, por el tema de alergenos y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, hay una gran predisposición o puede haber la diferenciación a linfocitos TH2. Con respecto a los linfocitos B, es lo mismo que hemos hablado recién, y también va a haber un switch a IgA o IgE en el caso de individuos alérgicos. Bien, la cuestión es que tanto los linfocitos B o plasmablastos y los linfocitos T activados en el BALT van a ser volcados a la circulación y van a retornar a la lámina propia del árbol respiratorio por la expresión de CCR10, atraídos por la CCL28 que secretaba el epitelio, que les mencioné antes al principio. Bueno, y aquí les hago la salvedad en el último punto de que la IgA producida localmente por el epitelio bronquial es también, se efectúa una transitosis a través del epitelio bronquial también por los receptores de tipo poliinmunoglobulina. Bien, esta diapo entonces es como para que ustedes, bueno, vean un poco algunas de las cosas que hemos hablado en cuanto al patrón de homing. Entonces, vamos a ver acá lo que sería en el GALT, como está mencionado. Entonces, cuando estamos en GALT, hay sobreexpresión de alfa 4 beta 7, CCR9 y CCR10. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la expresión de uno u otro, van a ir si es de CCR9, va a ir a intestino delgado para unirse a la quimiosina CCL25, y si es
el 10 va a ir a intestino grueso, ¿sí? O a bronquios, ¿sí? Como hemos dicho. Es decir, estoy tratando de que junten. Estoy tratando de decir que si un antígeno entró por el GALT, ¿sí? Y expresa CCR10, podemos encontrarlo en la mucosa, en lámina propia, en el BALT, ¿sí? Porque también tiene el pasaporte para ingresar ahí. Eso es lo que quiero decir. Y después otro tema que les quería mencionar es que la cosa no está tan clara cuando el antígeno entra en el NALT, porque aparentemente estos linfocitos continúan expresando L-selectina y CCR7 y por lo tanto, en este caso, cuando entran por el NALT, eh, pueden seguir entrando a los ganglios en forma sistémica. Bien, y si entran a nivel del BALT, pueden expresarlo o no. Es decir, en el intestino pierden L-selectina seguro. En el NALT y en el BALT puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema inmune asociado a la piel, que es otro epitelio de mucosas muy importante. Bien. Acá tienen un esquema histológico básico de lo que es la piel, porque no sé cuánto cada uno de ustedes pueden recordar de este tema. La piel está formada por una capa de epidermis, que la capa de epidermis está dividida a su vez en distintos estratos, ¿sí? El inferior, yendo desde lo más profundo, lo más superficial, el más profundo sería el estrato germinativo o basal, en donde hay una capa de queratinocitos y melanocitos, ¿sí? Los melanocitos son los que van a producir la melanina, que va a ser la responsable del color de la tez. Bien, después viene un estrato espinoso, que sería un estadio de transición con el estrato siguiente, que es el granuloso, en donde ya las células de los queratinocitos comienzan a sintetizar queratina, ¿sí? Entonces tenemos distintas capas, no muchas, pero algunas capas de células de queratinocitos con distintos niveles de queratina que van aumentando a medida que llegamos a la superficie. Y por último, el estrato córneo es el superficial, en donde está lleno de queratinocitos que están muertos, ¿sí? Con esa explosión de la queratina que tenían adentro y quedó depósitos de queratina, lípidos, son las células que se nos van descamando en forma espontánea. Y todo esto vuelve a renovarse a partir del estrato germinativo. Entonces, este mecanismo de descamación, bueno, por un lado la capa de queratina es otra barrera muy importante, el estrato córneo que tenemos para defendernos del medio externo, ¿sí? Donde tenemos poca humectación, eh, un pH bajo, una capa de lípidos, es decir, todo un medio en donde se desfacilita, se impide la intromisión de gérmenes, a menos que haya, bueno, una quemadura, una lastimadura, etc. Por debajo, entonces, acá tenemos les puse. Bueno, después les voy a corregir porque esta llave está muy larga, pero ya debería cortar acá. Lo que quiero decir es que en la epidermis, las células más abundantes, y estoy hablando del 90%, son queratinocitos.
¿sí? Pues los melanocitos están en la capa basal, y después tenemos como células que constituyen el 10% de las células, aproximadamente, las células de Langerhans, que después vamos a hablar de ellas, que son células dendríticas que toman este nombre en esta posición. Y algunos linfocitos CD8 efectores o de memoria. Bueno, después tenemos entonces, cuando vamos hacia lo profundo, después de la dermis, de la epidermis, tenemos la dermis, que está formado por tejido conjuntivo laxo, es rico en colágeno y elastina, ¿sí? Y posee irrigación sanguínea y linfática. Esto es importante, en la epidermis no tenemos vasos sanguíneos. Entonces, como en la dermis sí los tenemos, esta llave, que después la voy a corregir, va para acá y corresponde a que en la dermis podemos tener células dendríticas, macrófagos residentes y todos los componentes humorales y leucocitos de la sangre, o sea, sistema complemento, las proteínas plasmáticas y, bueno, todos los leucocitos de la sangre. Y por último, el inferior, tejido subcutáneo graso, que se constituiría la hipodermis. Bien. Entonces, ¿cómo es el sistema inmunitario cutáneo? Entonces, en primer lugar, como todo epitelio de mucosa, constituye, o sea, estos serían los factores en común a otros epitelios, una barrera física, producen péptidos antimicrobianos, citoquinas pro y antiinflamatorias, producen quimiosinas, en este caso, la responsable del homing de linfocitos a piel es la CCL27, y producen también expresan también distintos receptores de PAMPs como Toll-like receptors, Node-like receptors, el propio inflamasoma, NLRPTs, etc. Bien, entonces aquí tenemos graficado las células que les comentaba antes, los queratinocitos abundantes en la epidermis, tomando contacto con células de Langerhans, los linfocitos intraepiteliales que se encuentran en esta capa de la epidermis. Bueno, acá tenemos la capa basal con los queratinocitos y los melanocitos que no están graficados. Y luego todo el componente en la dermis, ¿sí? Que está irrigada a todas las células linfoides innatas, mastocitos, macrófagos, linfocitos, etc. Células dendríticas, por supuesto. Bien, aquí ustedes pueden ver que si bien las células de Langerhans son pocas en número, arman como un entrelazado muy, muy eficiente con los queratinocitos en la epidermis, ¿sí? Y emiten estas famosas dendritas, que incluso estas dendritas pueden ir al medio externo, ¿sí? Como aquí, ¿sí? Como vemos aquí que asoma. De manera que son centinelas, como en otros tejidos asociados a mucosas, de cualquier infección o daño celular que ocurra en ese lugar. Como antes vimos para otras mucosas, son células que se encuentran en reposo o células inmaduras, etc. Frente a un estímulo inflamatorio, entonces estas células epidérmicas, dendríticas, o sea, las células de Langerhans, quiero aclarar algo, son células dendríticas, es decir, van a ser células presentadoras de antígenos a linfocitos vírgenes. En la dermis tenemos otro tipo de células dendríticas, en realidad es heterogéneo, ¿sí? Y no reciben particularmente el nombre de células de Langerhans. Pero como no viene a cuento, hablamos de células dendríticas dérmicas. Entonces, tanto sean las células dendríticas epidérmicas, que sean las de Langerhans, como las dérmicas, en caso de que contacten al antígeno, lo capturen, endociten y procesen, van a llevarlo al ganglio linfático más cercano para presentarlo a los linfocitos vírgenes. En esta diapo ustedes pueden ver
ese viaje, ¿sí? Cómo ese viaje se produce desde la piel, ¿sí? Atravesando la membrana basal. Y en este caso, dado las características del tejido, estas células dendríticas, cuando van madurando, van expresando metaloproteasas que van degradando la matriz, la matriz celular, y pueden entonces hacerse paso, para poder llegar al vaso sanguíneo más cercano. En ese transcurso van a ir disminuyendo el número de dendritas, y van a ir aumentando sus características de célula presentadora. Van a viajar porque van a expresar CCR7, siendo atraídas al ganglio más cercano, que va a ser rico en CCL21, como ya saben. Bien, acá tienen agrandado el pase de la entrada de esa célula dendrítica al vaso sanguíneo, cómo interacciona, ¿sí? En este caso, es importante la interacción entre la integrina alfa 4 beta 7 y la molécula de adhesión beca. Bien, la cuestión es que esa célula dendrítica está llegando a el ganglio y, como en otros sistemas de mucosa, le va a imponer estas células de la piel el patrón de alojamiento. O sea, el linfocito que vio, el virgen que vio a su antígeno en piel, va a volver a piel. Entonces, en este caso ocurre todo un mecanismo específico, pero finalmente lo que va a ocurrir, ahora lo vamos a detallar, pero lo que va a terminar ocurriendo es que esos linfocitos que son activados en el ganglio de la piel van a terminar expresando estos receptores que son CLA, que corresponde al antígeno linfoide cutáneo, y los receptores de quimiosina CCR10. El CCR10 es el receptor de la quimiosina CCL27 que les estoy señalando, ¿sí? Que ya habíamos dicho que había sido producida por los queratinocitos en epidermis. Y bueno, y también son importantes la expresión de CCR4 y CCR8, que van a ser atraídos por otras quimiosinas que tienen ahí escritas, pero que, bueno, no tienen tanta relevancia que recuerden de memoria. Sí, el CCR10 con el CCL27 y el CLA, que es característico de la piel. Bien, entonces lo que les voy a comentar aquí es el mecanismo por el cual estas células dendríticas en piel tienen estas particularidades. Y lo que ocurre es que estas células dendríticas en esta localización expresan vitamina D3 hidroxilasa, que son capaces de pasar a la previtamina D3, que se produce por acción del sol, ¿sí? A partir del precursores de colesterol que están en la membrana basal de la epidermis, se produce esa previtamina D3 y cuando estas moléculas pueden viajar por el torrente linfático solas o en el interior de esas células dendríticas. Y entonces se van a transformar por esas enzimas en el derivado activo de la vitamina D3, que es el 1,25-dihidroxivitamina D3. Y eso va a ser lo fundamental para que esa célula dendrítica tenga la potestad de poder imprimir al linfocito, el que le presenta el antígeno, su patrón de homing en piel. Entonces, en este esquema ustedes ven cómo el linfocito empieza a expresar ya el activado, sale
expresando el CLA, ¿sí? Y los otros CCR que mencionamos. Destaquemos el CDR10. Ingresa a sangre donde interacciona con la selectina E del endotelio de la dermis, ¿sí? Entra y va a ser llevado por el gradiente de CCL27 por expresar ese CCR10. Entonces, esto no es una información nueva, es más de lo mismo, pero de alguna manera también ayuda a comprender y comparar. Acá tienen un linfocito efector, ¿sí? Que vio a su antígeno y se diferenció a efector en la piel. Entonces, expresa CLA, que va a interaccionar con la E-selectina, como ya dijimos, del endotelio de la piel, el CCR9 y el CCR10 que interaccionará con CCL27 y el CCR4 que en este caso están graficando con el CCL17. Bien, también es importante la expresión de alfa 4 beta 1, que es la integrina que se produce en el linfocito activado en la piel. Esta integrina, les estoy recordando acá, que es lo mismo que el Very Late Antigen 4, que interaccionará con el VECAM. Entonces, en cambio, si el linfocito fue activado en el GALT, va a expresar la integrina alfa 4 beta 7 que le va a permitir interaccionar con MADCAM presente en endotelio, en el GALT, en la lámina propia, en el endotelio de los vasos de la lámina propia del GALT, en vez de alfa 4 beta 1, ¿ok? Y el patrón de homing CCR9 lo va a llevar en este caso al CCL25 y si hubiera sido el 10 lo va a llevar al CCL28. ¿Sí? Creo que... tenemos otra más. Bueno, esta creo que es la última. Entonces, en definitiva, es lo mismo, es más de lo mismo, pero visto nuevamente y siempre es interesante para reforzar el concepto. Entonces ustedes tienen aquí la célula efectora que expresa el CLA, está interaccionando con la E-selectina del endotelio, ¿sí? Hace el proceso de rodamiento por esta interacción. Luego la integrina, ¿sí? Alfa 4 beta 1 o BLA4 interaccionará con VECAM del endotelio, favoreciendo la adhesión firme, ¿sí? Y finalmente se va a producir la extravasación, ¿sí? En donde la célula, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era más probable que fueran los linfocitos CD8 citotóxicos, no excluyente? Bueno, llega al lugar de la infección y va a ejecutar su citotoxicidad una vez que reconozca su antígeno específico. ¿Sí? Aquí completa el cuadro con el foco inflamatorio que inició todo esto, ¿sí? Y que generó todo activación de endotelio que motivó todo esto. Ahora sí fue la última. Bueno, nada más, bastante para procesar, me imagino. Y bueno, es un teórico que lleva mucho de integración de muchos otros teóricos. Y bueno, cualquier cosa, nos veremos en la clase de consulta. Bueno, muchísimas gracias. Adiós.